Bueno, buen día para todos y todas que están por allí conectados hoy en la sesión número 6 de este seminario que, como saben, se titula Vivienda de hormigón industrializada en sitio. Permítanme que les voy a compartir una pantalla para que veamos, como siempre, algunos lineamientos generales y bueno, ya después les cedo la palabra a Francisco, que es nuestro disertante del día de hoy. Bueno, como saben, esta es una actividad que está enmarcada dentro de una iniciativa que denominamos localmente Plataforma El Hormigón, Grupo de Vivienda de Hormigón Industrializada en Sitio, que es una asociación, de alguna forma, una iniciativa compartida entre la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, Anclaflex, ArcelorMittal, Grupo Estisol, Forza, Instituto de Cemento Portland Argentino, Payre, Rehouse, SICA Materiales Eléctricos, Tecnoperfiles y BASA. Bueno, este seminario, como saben, comenzó allá por el 9 de agosto. Tuvimos ya 5 sesiones donde fuimos recorriendo distintos temas, algunos introductorios, otros ya más de detalle, en los distintos aspectos que hacen a la aplicación de este sistema. Y hoy nos corresponde tratar aspectos que hacen a la organización de la obra, indicadores de desempeño y productividad y de inspección de la obra cuando se tratan de proyectos que utilizan este sistema. Para esta actividad tenemos el agrado de contar con el ingeniero Francisco Ochoa Rojas. Él es director de la firma Ochoa Hurtado y compañía. Es una firma de Colombia muy reconocida con mucho conocimiento en este sistema, y creemos que es más que indicado para poder trabajar sobre estos temas el día de hoy. Antes de ceder la palabra a él, solo un breve repaso, algunos lineamientos básicos que hace una organización de estas charlas web. Lo primero es que tienen un botón de preguntas y respuestas, utilícenlo para ir registrando todas las preguntas que les vayan surgiendo sobre los contenidos de la presentación, y hacia el final de la charla de Francisco lo veremos en vivo. Si fueran muchas preguntas, bueno, nos comprometemos a darles una respuesta por mail dentro de unos días. Lo segundo es que los videos de estas charlas están disponibles en la página web del ICPA, lo encuentran dentro del área de formación, webinars. Ahí van a ver que hay un punto que habla específicamente de este seminario, y ahí ya tienen el material disponible para volver a verlo, o si quieren para recomendarlo a quien quiera. Lo tercero es que al finalizar la actividad hay una encuesta. Les pedimos si nos dan una mano en completarlo, es una cosa muy breve. Y lo último es que los que necesiten un certificado de asistencia, con gusto les vamos a acercar ese certificado a los que al menos hayan participado de 5 de las 7 sesiones. Como les decía, hoy tenemos el agrado de contar con Francisco Ochoa Rojas.
Él es director de proyectos en la firma Ochoa Hurtado, y bueno, él trabajará sobre estos 3 ejes principales, posiblemente algunos temas más, pero en principio lo que tiene que ver con organización de obra, indicadores de desempeño y productividad, e inspección de la obra, trasladándonos su experiencia y conocimientos con esta propuesta de construcción industrializada. Así que, Francisco, de mi parte ya no mucho más, y cuando quieras podemos comenzar con tu presentación. Matías, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Es un placer para mí poder compartir este espacio con ustedes y poderles compartir algo de la experiencia acumulada durante estos años de construcción. Todos los días se aprende algo nuevo, todos los días estamos evolucionando. Creo que les comparto más bien un camino de resolver errores cometidos y poderlos evitar, si se puede llamar así, y compartir esas experiencias con ustedes. Les pido de antemano disculpas. En este momento estoy haciendo la conferencia desde el proyecto que estamos construyendo. Estamos construyendo un proyecto de vivienda en Cali, en el Valle del Cauca, en Colombia, muy grande, a mucha velocidad, que ya les mostraré cómo va el avance de la obra. Si algún ruido o alguna cosa ocurre, pues esa es la razón. Seguimos trabajando. Bien, inicio por una definición que es un sistema industrializado. Es un esquema de construcción mediante la adecuada planeación de tareas y presupuesto, que vamos a repetir mucho esa palabra, planeación, y una selección de equipo y materiales que pueden generar elevados rendimientos. Si comparamos nuestro sector de la construcción, que es muy importante en todos nuestros países, con sectores similares como por ejemplo la industria automotriz, pues ellos logran producir un auto en cadena, con una línea de producción. Lo que voy a tratar de indicarles y de compartirles es que debemos no solamente escoger un tipo de formaleta. Realmente creo que ese es el error, el primer error que uno comete al entrar al sistema industrializado, y es pensar que con una formaleta solucionamos nuestros problemas. Y realmente la formaleta simplemente es una herramienta. El resto está en nuestra mentalidad, en la planeación, en cómo podemos ser capaces y afrontar el reto de industrializar todo lo que hacemos y volverlos como una línea o una cadena de producción. Y en ese esquema, pues siempre ha existido como dos paradigmas en nuestra mente en la construcción. Y es que nos indican que cada obra es única. Les voy a decir muchas cosas de Colombia. Espero que algunas de ellas se entiendan bien por la distancia entre países, porque tenemos la misma raíces y la misma cultura. Y es que acá se indica que cuando uno termina, cuando uno aprende la obra se termina. Y porque cada obra es única. Y realmente, pues, yo no lo veo nunca así. Yo creo que la columna que construimos aquí en Colombia y la que se construye en Argentina o en el Perú o en El Salvador o en Guatemala, pues es la misma columna. ¿Por qué no podemos industrializarla, no? ¿Por qué no podemos volverla no que sea un elemento particular de cada obra, sino algo que se repita día a día? Y por eso ahí la mentalidad y el saber que cualquier proceso se industrializa, cualquiera de ellos, cualquiera de los aspectos de nuestra vida, podemos industrializarlos. Y otro paradigma es que los sistemas nuevos constructivos son como prefabricados, como algo que hay que aprender y en fin, como es que es algo muy nuevo y algo raro del cual no nos debíamos arriesgar. Y realmente la conclusión que saco de esto y las que ya le compartí es que los equipos son herramientas que sirven para industrializar. Realmente en esta charla lo que trato de indicarles es que no es un tipo de formaleta. No les voy a decir cuál es mejor o peor. Creo que hay especialistas que pueden indicarles cómo las arman tornillo por tornillo y cómo se arma ese Lego, sino la mentalidad de poder industrializar todos los procesos para que nuestro proyecto realmente sea un éxito. ¿Y qué se busca con esa industrialización, por ejemplo, en la obra? Pues una velocidad de ejecución de obra que obviamente redunda en un capital de trabajo y en un beneficio en rentabilidad de los proyectos. Una exactitud de tiempos de construcción,
que podamos nosotros saber exactamente cuándo iniciamos y cuándo terminamos, una eficiencia en controles de obra, costo, tiempo, que podamos planearlos, como le digo, con previa anticipación, precisión dimensional, tanto en tiempos como en dimensiones exactas de las unidades que vamos a vender y unos acabados correctos. En esto de la planeación quiero comentarles, me gusta mucho hablar como de mi vida y mis cosas. Alguna vez salió en las noticias, no sé si también en Argentina, pero fue algo como muy publicitado, que en algún país del Oriente habían construido un edificio, si yo no estoy equivocado, en 12 días o algo parecido, un edificio como de 8 plantas, de algo así como 8.000 metros cuadrados. Entonces se volteó mi señor y me dijo, ¿y usted no es que es especialista en industrialización? ¿Cuándo has construido un edificio en 12 días? Dije, mira, mi amor, esto no es así. Estas personas de pronto se encerraron en una oficina y planearon el edificio durante unos 4 años o 3 años, en el cual planearon hasta la última curva del último tubo que pudieran colocar. Después de eso se metieron en unas bodegas e hicieron unos elementos que pudieran ensamblar en corto tiempo, en el cual estaba metido todas las instalaciones y todas las cosas que iban a entregar. Y después de eso, un gerente con mucha habilidad, pues llamó a unos medios de comunicación, contrató unas 50 o no sé cuántas tractomulas, cargó lo que ya habían hecho y fueron y lo ensamblaron en 12 días. Luego el señor tardó en hacer su edificio 5 años y 12 días. Luego el tema de planeación es súper importante, cómo se hacen los trabajos correctamente desde el escritorio para que al fin y al cabo en la obra tengamos tantos beneficios como los que hemos planeado. Obviamente se busca una organización financiera con una planeación, una coordinación de actividades día a día como una cadena de producción y unos costos que nos pueden permitir cumplir con precisión el presupuesto, lo que nos garantiza unas tasas de intereses mucho más bajas con los bancos, porque podemos obviamente garantizarles cuando necesitamos y cuando les devolvemos el dinero con una exactitud muy buena. Control de materiales que tienden a desperdicio cero, porque los materiales son precisos y controlables totalmente. Eliminación de tiempos muertos de obra y aprovechamiento de mano de obra no especializada, que es muy importante. La capacitación del personal en una obra industrializada puede tardar 2 semanas. No necesitamos tener grandes institutos que preparen a nuestros trabajadores, sino que básicamente esto es enseñarles a las personas qué hacer en su día a día durante muchos días. Pongo un ejemplo, es una persona que aprieta los tornillos, pues va a apretar los tornillos durante todos los días, durante toda la ejecución de obra. Y a otras personas que los desatornillan. Entonces desatornillarán tornillos durante todo el proceso de obra. Eso es lo que se genera una cadena de producción. Volver a personas especializadas en un tema específico que se repite en el día a día. Obviamente esto nos genera una competitividad muy grande frente pues a las otras constructoras, que es una velocidad de entrega del producto, es decir, tú puedes arrancar a construir tu producto cuando ya esté vendido, no generando un riesgo de un activo cesante, sino que básicamente poder vender el producto contra planos, contra videos, en fin, y cuando esté vendido poderlo construir muy rápidamente cumpliendo con las entregas pactadas. Mejor producto y garantía al comprador, los materiales que se utilizan en el sistema pues tienen todos los procedimientos de calidad y control de las personas que lo venden, porque es una cadena igual repetitiva como el concreto y el acero. Mejores controles de obra, se disminuye totalmente el control de obra, porque tienes que verificar cosas puntuales y repetitivas día a día, y mejores costos reales del producto al fin y al cabo terminado. Y bueno, y en esto que es susceptible de industrializar en nuestro medio, en la construcción, pues primero la estructura, que es la que nos vamos a centrar en esta charla, pero sin duda también los acabados, el urbanismo, las ventas. Y voy a parar un poquito ahí. Sigo pensando cosas que ya hemos logrado en algún momento, pero que sería ideal poderlas lograr. Y es que, por ejemplo, si nosotros diseñamos o tenemos un diseño de un baño que mide 1,35, se le ocurrió al arquitecto, ¿por qué diseñar entonces tabletas de 20 por 20? Si nos va a sobrar, de hecho, un desperdicio. ¿Por qué no diseñarlos de 1,20? Eso nos daría exactamente 6 tabletas. ¿Desde dónde se nace eso? Desde el momento del diseño de arquitectura, desde el momento de planear cómo vamos a hacer nuestra obra para que los acabados y todo lo que vamos a involucrar dentro del proceso, pues realmente se pueda industrializar.
Hay ejemplos que pongo, por ejemplo, de presupuesto. A mi escritorio vienen, me dicen, ingeniero, ¿qué desperdicio le pongo al enchape? Pues si lo haces cuadriculado, ponle un 5, y si lo haces diagonal, ponle un 7. ¿Y por qué no calcularlo exactamente? ¿Por qué no pedirle al fabricante del enchape que nos entregue cajas de unidades de baño y no cajas de, no sé, 1.44 metros cuadrados? ¿Por qué no llegar a esa exactitud? ¿No sería bonito poder industrializar todo el proceso y poder garantizar esa teoría del justo a tiempo y poder acercarnos un poco más a esa industria automotriz que al principio de la conferencia traje a colación, y poder tener los elementos ya prefabricados y listos para una unidad habitacional? El urbanismo, pues sin duda hay que industrializarlo, y las ventas desde la misma capacitación de nuestras vendedoras o del equipo de ventas, para no colocarle algún sexo, del equipo de ventas que está apoyando el proyecto. Al vender estos productos, se debe tener una capacitación mínima del producto que se está vendiendo, de sus cualidades, de sus ventajas, de esas pequeñas cosas que pueden hacer vender mucho más fácil un proyecto. Servicios públicos, si estamos haciendo un proyecto industrializado, tenemos que estar pensando que las empresas prestadoras de servicios públicos tengan la capacidad de suministrarnos tanto la cantidad de servicio que requerimos, energía guagua, y adicional a eso que puedan montar los elementos de medida en la misma velocidad que nosotros lo requerimos. El trámite de créditos, que muchas veces las compañías han fallado por ese requisito de que si estamos construyendo, por ejemplo, voy a traer a colación el proyecto aquí que estamos haciendo en Cali. Nosotros en este momento estamos haciendo 3 unidades al día, estamos haciendo un piso a la semana, es decir, 18 apartamentos semanales. Pues tenemos que tener la capacidad de tramitar 18 créditos a la semana. Y si no somos capaces de eso, pues hagamos entonces 2 al día. Y si no somos capaces de eso, hagamos 1 al día. Y si no, pues no industrialicemos, porque nos vamos a estrellar contra una pared tratando de sacar créditos. Lo mismo en el trámite de subsidios. Si hablamos de Colombia, nuestra vivienda está subsidiada en algunos casos y en algunos valores y rangos de costo de vivienda. Poder tramitar esos subsidios para que los ingresos pues, se entren de una manera adecuada al proyecto. En conclusión, se deben industrializar todos los procesos del proyecto, absolutamente todos se deben industrializar, no solamente comprar una formaleta, industrializar toda nuestra mentalidad de la organización de nuestra compañía para que pueda salir de una manera adecuada. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Pues con una planeación. Planear, planear, planear y planear y planear, planear todo, hasta cómo se descargan las puntillas y cómo se trasladan a la obra. Un diseño perfectamente planeado y adecuado, que vamos a hablar de eso durante la conferencia, de cómo hay ya herramientas tecnológicas que nos permiten trabajar a distancia, trabajar entre países, hacer lo que estamos haciendo hoy en día. Que yo esté sentado en Cali, en el Valle del Cauca de Colombia, y pueda estarle dando una conferencia a unas personas, la mayoría de Argentina o de Latinoamérica, y poder compartir esos conocimientos. Una programación adecuada, tanto de compras como de colocación como de entrega. Una tecnología, utilizar tecnología de punta en todos los aspectos, no solamente en formaletas, sino en todos los aspectos de nuestra organización. Una capacitación de nuestro personal. No sé por qué todavía se sigue pensando, por lo menos aquí en Colombia, hay mucha rotación de personal en el ámbito de la construcción. Qué bonito fuera que lo más preciado para una compañía fuera el mayor capital, que es los trabajadores, ¿no? Esa gran fuerza laboral que da que nuestras compañías crezcan. Qué bonito es capacitarlos y que sean parte realmente integral de las compañías. Obviamente una productividad, control de costos, control de programación, control de flujos, y al fin y al cabo lograr con toda esta planeación que haya una simplicidad de los procesos, de todos los procesos se vuelvan simples y sencillos siguiendo unas instrucciones claras de la planeación que hemos establecido. ¿Qué logramos con esto? Pues una velocidad en ejecución de obra que redunda pues en unas utilidades importantes para la compañía, una exactitud tanto de tiempos como de presupuesto, como de producto final entregado, una calidad que cada día va aumentando. Si volvemos a la idea de que cada obra es única, hablaba alguna vez con los productores de tubería y cada vez los tubos son mejores, ¿no? Porque el primer tubo que hicieron pues les quedó torcido, el otro no les quedó redondo, el otro lo quemaron, el otro quedó muy delgadito, pero cada vez es mejor el tubo. Eso debemos hacer con nuestras obras. Cada vez mejor nuestro producto. Y centralizarnos en un producto que sea nuestro abanderado, nuestra bandera, y que cada vez sea mucho mejor y pueda evolucionar también como toda la organización de nuestra compañía.
Se logra un control de tiempos y costos muy preciso, una planeación financiera que redunda obviamente en intereses muchos más bajos porque los riesgos son mucho menores, una coordinación de actividades, un presupuesto preciso, una seguridad industrial, porque igual en nuestra planeación y en nuestra ejecución de obra, absolutamente todo está planeado, de cómo ingresa el personal, cómo sale, dónde se amarra, cómo se coge, dónde están las eslindas, dónde están las líneas de vida, en fin, todo lo que genera que sea una obra de mostrar, mano de obra poco especializada, aunque se vende como muy especializada y eso es un buen cartón y un buen título de nuestros trabajadores, se puede especializar con mucha facilidad, mayor estabilidad y seguridad social para nuestro personal, ya que se involucra como parte de la organización y no está entrando y saliendo como no sé, como una puerta de vaivén. Control de materiales muy preciso, disminución de desperdicios que tienden a cero, una mejora continua y realmente que se ponga en práctica lo de la curva de aprendizaje para llegar a ser cada día mejores en las actividades. ¿Qué características hay que tener en cuenta iniciando esa planeación de obra? Pues la necesidad del proyecto versus las ventas, que parece evidente, pero a veces pasa por nuestros ojos y no lo vemos. Las ventas realmente nos dan la velocidad a la cual nosotros debemos construir. Si tenemos muchas ventas, debemos construir muy rápido. Si por el contrario las ventas son lentas, pues deberíamos construir al mismo ritmo. O por el contrario, esperar que haya un volumen de ventas importantes para iniciar una obra. Necesidad del proyecto versus capacidades del equipo y mano de obra. Es bien distinto donde se construye. Construir en las capitales de nuestros países es sencillo. Construir fuera de esas capitales es bien complejo por las necesidades de energía, de agua, de personal, que en algunos casos pues prefieren trabajar en situaciones mucho más cómodas que las que les podemos ofrecer en la obra. En la obra realmente hay que ponerle la espalda o al frío o al sol. En las fábricas pues hay que colocarle la espalda al aire acondicionado y tiene unas condiciones ergonómicas mucho más sencillas. Entonces hay que también mirar en qué condiciones vamos a nosotros a trabajar, en qué lugar, para poder planear de la misma manera todos los posibles fallas que nos puedan presentar. Tareas medibles en la obra. Realmente mi gusto es que siempre pago por unidad de apartamento. Para mí eso de metros cuadrados, metros lineales, metros cúbicos, yardas, pulgadas, eso se olvidó. Para mí la unidad se llama apartamento y pago por apartamento para que la unidad sea perfectamente medible. Obviamente planeamos previamente cuánto costo se va a ir, cuánto consumo de material, pero mi unidad de control en almacén, de control de pago de actas a cada uno de los contratistas, de pedido de materiales, pues se vuelve apartamento y no se vuelve ninguna otra unidad. Facilidades de control, obviamente, por esas tareas medibles, rendimientos de equipo y mano de obra, qué capacidad podemos tener de rendimiento. En tiempos también es distinto hacer un edificio con vecinos habitados que colonizar un terreno en el cual pues nuestros vecinos es el paisaje. Luego podemos planear obviamente nuestro marco de trabajo laboral mucho más amplio, arrancar mucho más temprano y terminar mucho más tarde. Voy a hablar y en repetidas ocasiones de la obra que estamos haciendo aquí en Cali. Nosotros arrancamos aquí algunas veces a las 4:30 de la mañana. Lo común realmente es que arranquemos a las 5 de la mañana y terminemos 7:30 de la noche. Nos permite eso porque no tenemos vecinos o los vecinos que tenemos pues son industria y comercio que realmente pues se ven afectados muy poco por ese mayor rango de trabajo laboral. Rendimientos de equipo y mano de obra, programación de pedidos, depende eso también de la fluctuación del mercado. En Colombia y creo que a nivel mundial vivimos una escasez de acero y una inflación de acero muy importante, igual de contenedores y de algunos materiales, estos rezagos de la pandemia que vivimos en todo el mundo. Y pues hay que programar también eso, ¿no? De cuándo se hacen los pedidos para que lleguen a tiempo y jugar con esa filosofía del justo a tiempo, que es muy importante en el desarrollo de estos proyectos. Y una programación de contratación sin duda alguna para poder tener los insumos de manera adecuada. ¿Cómo sería una organización de obra particular o general más bien? Planear un control de materiales, que sea un recibo de materiales, ojalá por unidad de apartamento, sino por libras de puntilla. Almacenamiento de material adecuado, ojalá que sea el más corto posible. Trato en los proyectos de que el almacenamiento no tarde más de 2 semanas puesto en algún lugar, es decir, que llegue y de una vez vaya al sitio para instalarse.
Eso reduce obviamente el riesgo por robos, por daños, por deterioro, por mala manipulación y poder pedir garantías muy prontamente de esos materiales que no han llegado o que han llegado con algún defecto. Control de desperdicios, obviamente, control de calidad de hierro y control de calidad de concreto. De desperdicio, lo que nosotros hacemos, las charlas son muy rápidas, lamentablemente no puedo mostrar todas las cosas que se implementan, pero doy ideas y barniz de cómo se puede organizar. Es que nosotros al almacenista no le decimos, tienen que consumir, voy a decir cualquier tontería, 3.45 kilogramos de cemento y 2.48 litros de agua por cada metro cuadrado de pañete en un apartamento, pues se vuelve incontrolable, ¿no? Es más bien decirle, mira, fulanita de tal, hay que entregar por cada unidad habitacional 15 bultos de este material, 12 bultos de este material y 3 cajas de esto. Y si se pasa de eso, da una alarma. Y no puede entregar más de eso. Y en cada corte de obra, que se hace cada 14 días o cada 2 semanas, pues se presenta ese control. ¿Cuánto has consumido? ¿Dónde lo has colocado? ¿Cómo van los desperdicios? Y se va calculando y se va ajustando ese desperdicio. Porque como les cuento, el desperdicio tiende a cero. Los pedidos, por ejemplo, de concreto que hacemos son pedidos 100% teóricos. Nosotros nunca le aumentamos un porcentaje al desperdicio, sino que lo ajustamos simplemente a la unidad de medida que nos pueda suministrar la planta. Doy un ejemplo. Si calculamos, por ejemplo, un consumo de 30 metros cúbicos, lo común es montarle 3% de desperdicio. Eso te daría aproximadamente un metro cúbico de más, que realmente no sé dónde se va a colocar. Si nosotros necesitamos, voy a dar otro ejemplo, 30.15, pues lo ajustamos a la unidad de medida que puede producir la planta, que la planta no puede producir ni puntos 14 ni puntos 13, sino puntos 25. Entonces pedimos un 30.25 para poder ajustar el pedido de planta y por lo general el rezago del material lo utilizo en otra cosa. Entonces lo utilizo en hacer distanciadores, en hacer prefabricados, en hacer otro tipo de actividades que previamente está planeada. Por esa razón el desperdicio tiende a cero, porque nuestros cálculos, y creo que así igual lo hacen ustedes, nunca le restan al volumen de concreto el acero que está adentro, ni la tubería que está adentro, ni las cajas que están adentro. Y eso pues en un volumen de 30 metros cúbicos de concreto, que aproximadamente son unos 350 metros cuadrados de formaleta, pues algo hay ahí metido que va sumando en metros cúbicos. Las calidades del acero pues son perfectamente controlables por los productores del acero, que lo pedimos realmente especial y a medida. No pedimos elementos para figurar en obra y transformarlos, sino que ya vienen transformados, igual que la malla. De mano de obra, pues básicamente el sistema de contratación cambia totalmente. Tú ya no los contratas al estajo o por la actividad ejecutada, sino que se contratan por administración, porque como las actividades son perfectamente medibles, entonces no hay ese riesgo de tiempos muertos o ausencia de trabajo si no hay un control directo. Inscripción a toda la seguridad social, pues coloco las de Colombia, que son atención de riesgos profesionales, empresas promotoras de salud, pensión, cajas de compensación, en fin, todas las garantías que pueda tener un trabajador para un trabajo realmente digno. Recibos de obra, día a día se hacen los recibos de obra y un control de pagos, como les digo, que es muy sencillo porque es por unidad de elementos fundidos o de apartamentos en este caso. Coloco como ejemplo el número de personal requerido para fundir 122 metros cuadrados medidos en planta. Necesitamos básicamente de 22 personas distribuidos en 4 personas que son administrativas, 6 oficiales y 12 ayudantes. Entonces realmente el requerimiento de personal se reduce. Obviamente esto depende del sistema al fin y al cabo de encofrados que se escoja para el proyecto. Curva de aprendizaje que le hemos sacado pues de experiencias propias de cada una de las obras. Llegamos a alcanzar el punto óptimo de ejecución de obra después de 2 semanas. Por eso es que me remito a que esa capacitación del personal no tarda más de eso. No tarda más de 2 semanas en que las personas sepan dónde va la formaleta tal, en qué lugar y cómo es la rotación y cómo se pasa de piso a piso y en fin, cuántos tubos van en cada muro, en fin, todas las cosas de los detalles de día a día para que las personas se lo memoricen. Y lamento decirlo, pero es una realidad. Entre menos piensen los trabajadores en obra, mucho más eficiente es nuestro proyecto. Cuando empiezan a pensarse y a dar soluciones, esto no va funcionando bien.
en la medida en que no se piense cómo se mete el tornillo, dónde va puesto, qué es la lata que va, de qué color, pues ya el trabajo nuestro va en buen camino y es la buena planeación de obra. También tenemos que pensar en los equipos que vamos a instalar por su capacidad tanto en altura como de transporte, como de montaje, de desmontaje, de capacidad eléctrica, si podemos hacer los mantenimientos preventivos de una manera adecuada. Hay sitios en los cuales hacer soldadura es muy complicado y si pensamos una soldadura de argón para aluminio, pues mucho más conseguir de pronto puntillas es mucho más fácil y hay sitios donde la madera pues vale oro. Entonces realmente tenemos que mirar también esas cosas para poder planear muy bien nuestro proyecto desde el momento en que nace, en el momento en que lo vamos a planear. Planeación de contingencias para esos equipos, tener plan A y plan B y plan C, voltaje y amperaje requeridos si los podemos tener en las zonas, mantenimiento de formaleta requerido siempre, cualquiera sea el tipo de formaleta que ustedes escojan, y un stock de elementos de reemplazo que siempre tienen las formaletas, sean tornillos, sean chapolas, sean corbatas, sean distanciadores, en fin, siempre deben haber elementos de consumo día a día. Vamos a hablar un poquito de los equipos rápidamente, los dividí en dos, uno que se llama formaletas y otro que se llama colocación del concreto. Todo esto en la idea y en aras de que podamos pensar en industrializar. Colocar el concreto en carretillas es posible y con chaquetas de cuero sin duda alguna, pero pues eso no es funcional, ¿no? Un profesor mío de hidráulica me decía, un balde es un buen medio de transporte de agua, pero es mucho más eficiente un tubo, ¿verdad? Y sin duda alguna lo tenía. Entonces es mucho más eficiente una torrecrúa. Es mucho más eficiente un equipo de bombeo. Cuando hablamos de formaleta y pensamos en industrializar, ya hay algunos proveedores de formaleta manoportable que te dicen, tú no necesitas equipo para mover la formaleta, la puedes mover con la mano y puedes colocarla, te ahorras la grúa. Ah, bueno, ¿y cómo lo vamos a colocar el concreto? ¿En los bolsillos, en los baldes? ¿Cómo es el rendimiento que vamos a hacer? ¿No es mejor una grúa? Y si ustedes los invito a hacer un cálculo, por lo menos en mi país, de cuánto vale colocar un metro cúbico bombeable y cuánto vale el alquiler de una grúa por mes y cuántos metros cúbicos van a colocar mes, pues realmente recibirán sorpresas. Como que es muy probable que una torre grúa, así el sistema sea manoportable, sea una herramienta muy útil para el proyecto. O también el bombeo con muchos elementos, que hay bombas estacionarias, hay elementos que se instalan en cubierta para poderlos mover, creo que se llaman placing boom en algunos lugares, autobombas, o todos los anteriores, como lo hacemos acá, en el cual hoy, por ejemplo, estamos fundiendo con torre grúa, con una bomba estacionaria y con una autobomba. Y tenemos los tres sitios de colocación de concreto simultáneamente. Eso lo logramos teniendo una planta de concreto pues aquí a la esquina de la obra, la cual montamos para poder surtir el proyecto. Y tenemos los tres equipos trabajando en cada una de su especialidad. La autobomba no serviría para reemplazar la grúa ni la estacionaria y ninguno de los dos otros equipos pudieran hacer el trabajo que hoy día está haciendo la autobomba. Entonces, cada uno de los equipos es importante en el proceso de planeación. Homogenización del concreto, pues básicamente vibradores, aunque en algunas veces son chapulines o martillos de caucho, o por qué no utilizar vibradores externos, o por qué no utilizar un concreto que no necesite vibrar. ¿Qué nos da esas conclusiones? Pues la obra como tal, la planeación de cada obra específicamente de acuerdo a su especialidad. Está en una fotografía en la cual esta construcción está en la frontera con Estados Unidos, en México, y tenían mucha complejidad de mano de obra, pero muy grande, porque las personas, como les digo, preferían ir a trabajar a las ensambladoras automotrices bajo el aire acondicionado y no ponerle la espalda al sol ni al frío. Luego se diseñó un sistema de bombeo directo al encofrado y un concreto superfluido. Eso generó obviamente condiciones que pues en la fotografía no se ven, pero se las indico, como sello de junta de formaleta, posibilidad de que el sello de los elementos distanciadores fuera distinto, pero ¿qué se logró? Se logró que en lugar de 12 personas para una fundida se utilizaran dos que amarran este moco, que están pendientes de que el concreto llegue a su nivel y puedan pasarle de pronto una reglita para afinarlo y se acabó. Entonces sí se logra volver muy eficientes los procesos. El concreto obviamente era un poco más costoso, sin duda alguna, pero mucho más barato que el costo de mano de obra.
Y esto lo pueden comparar con cualquier cosa. Sin duda, pues excavar a mano, el salario es más barato que comprar una retroexcavadora, o la retroexcavadora sin duda tiene mayor rendimiento para hacer una excavación y el producido en el tiempo va a ser mucho más eficiente. En formaleta, pues no nos dé temor utilizar ninguna, por eso la repaso. Realmente cuando se piensa en mano portable, se piensa en ciertas marcas y ciertas condiciones de materiales, como metálica, aluminio, madera, pero hay muchas. Entonces las repaso para que no se nos olviden, que son formaletas permanentes que pueden ser verticales o horizontales, o reutilizables que pueden tener muchos materiales, con lo que hay los tres más usados: madera, metálica y aluminio. Formaleta permanente básicamente la colocamos al lado y lado, llenamos de concreto el centro y la formaleta pues queda para su uso. Entonces puede ser ladrillo, puede ser láminas de policarbonato, puede ser poliestireno, puede ser muchas cosas que queden ya permanentes y no sean reutilizables. Formaletas reutilizables pues son las que se pueden volver a usar. Un uso o 1000 usos, no sé cuántos, de acuerdo al material y a las condiciones de mantenimiento que se le dé al equipo, y están originarias y fabricadas en muchas partes del mundo. Pero una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es las unidades de medida que se utilicen por el fabricante. Es decir, si vamos a comprar una formaleta en sistema métrico, pues nuestro arquitecto y diseñador debe trabajar en centímetros y en metros. O si porque el contrario, vamos a comprar una formaleta inglesa, pues lo ideal es que los diseños estén hechos en pulgadas o en pies para que las cosas cuadren, porque o si no, no nos va a ajustar nunca. Es decir, en las unidades inglesas, pues el metro no existe, ¿no? Existe otra unidad que serán 4 pies, que es 1.22, y 1.22 en un metro con 20, pues no nos va a caber. Entonces, esas condiciones son muy importantes para poder definir también nuestro proveedor. Traigo formaleta en madera, como les digo, para que no les dé temor industrializar cualquiera de estos procesos. La madera es muy buena para industrializar. Industrializar y repetir 10 veces ya es industrializar. Luego en algún momento hablaba en mi conferencia que pudiéramos, por ejemplo, utilizar formaleta de cartón. Pues la uso una vez y la quito, pero industrialicé el proceso, no tengo que mantenerla, no tengo que lavarla. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no puedo llegar a esa industrialización de mis procesos? La madera pues la conocemos todos, aquí hay una mezcla de sistemas en la cual en lugar de puntillas pues utilizamos tornillos de rosca rápida con tuercas o chapolas de uso neumático o de golpe que nos permite pues armar la formaleta de una manera mucho más rápida. Ahí en la fotografía las pueden ver, elementos metálicos para poderlas plomar, pero igual su superficie de contacto y el grueso de la formaleta, su estructura es madera. Casetones para hacer industrialización de obras convencionales con excelentes acabados, pueden ser, no sé, icopor, bueno, icopor es una marca, poliestireno expandido, o puede ser, no sé, fibra de vidrio, puede ser madera como fenólicos, en fin, hay muchas alternativas para poder industrializar esto. Volver industrializado también nuestro equipo convencional es útil, pues no solamente la formaleta de láminas, sino poder tener que el paral se pueda parar solo, tan tonto, ¿no? En lugar de tener 6 personas armando 2 parales y una cercha por 2, con que el paral se tenga solo, entonces simplemente necesita un trípode y poder tener que la viga esté diseñada de tal manera que no haya nadie más que la sostenga, sino solamente levantarla con otro paral y poder armar con muy pocas personas. Eso obviamente ya está en desarrollo y ya está en uso. Aquí fotografías que les muestro de esos tipos de sistemas, en la cual pues, los elementos de superficie del concreto son mucho más limpios, mucho mejores, con un mejor acabado. Y si hablamos de formaleta reutilizable mucho más robusta, hablamos de alguna que es mano portable, que es la que se centra en la conferencia, y otra que es un sistema vertical, que puede ser vertical u horizontal, que son formaletas mucho más robustas. La metálica salió de Estados Unidos y hay muchísimas marcas, y Túnel pues nació en Francia. Mano portable básicamente es que se puede mover con la manito, de ahí su nombre, no existe ninguna otra razón. Y de acuerdo pues a su peso hay que manejarla con 2 manitos o con 4 manitos o con un equipo adicional. Pero realmente lo que se busca es que sea con 2 manitos y se vuelva con un solo operador. Eso depende obviamente del material con el que se fabrique y de las dimensiones de la formaleta. Cuando hay una formaleta muy pesada, pues no se hará tan alta. Realmente se busca que la modulación sea 60 o 70 hasta 90 centímetros y la altura de 240. Cuando el material es muy robusto, muy pesado, pues se reduce el 240 a 1,20
y se puede manejar con la mano, pero tendrías que unir el doble de formaleta para llegar a la altura vertical. Dimensiones muchas, desde 60 hasta 240 de altura y de ancho de 5 centímetros a 90. Y si esto también lo volvemos a sistemas, pues tendríamos su equivalente en pulgadas de acuerdo al fabricante. Esas son algunas fotografías de formaleta hecha en sistema mano portable, en el cual resalto todos los vanos y todos los espacios divisorios de la unidad habitacional, sus dinteles, hay vigas canales, hay elementos con formas. Esta foto me encanta, como está la escalera de una vez metida dentro de la formaleta, lo que nos permite hacer una sola fundida en todo el proceso y dejarla perfectamente terminada. El molde de ponqué está perfecto para poder hacer una unidad habitacional perfectamente diseñada y ajustada y cuadrada, o elementos metálicos que se puedan mover mucho más fácil con equipos de carga como torregrúas o grúas de brazos telescópicos. Y en este caso, por ejemplo, resalto que ya están igual diseñadas las vigas, cuchillas y los elementos que deben soportar al fin y al cabo la cubierta de la vivienda. O separar los dos sistemas y hacer muros en primera etapa y placas en la segunda, como estamos haciendo aquí en Cali, por facilidad del manejo de la formaleta y del equipo que se está utilizando. Y obviamente tiempos de ejecución y de colocación de concreto. Vemos en la fotografía a la izquierda un elemento circular. Entonces tampoco nos dé miedo con la arquitectura. Desde que esto se repita y la inversión vuelva de acuerdo al número de repeticiones, cualquier cosa se puede fabricar. Entonces vemos aquí algunos elementos curvos que nacieron en este edificio, los cuales están haciendo también con formaleta manoportable metálica. Vemos algunas estructuras ya construidas en concreto y cómo queda al fin y al cabo. Sistemas combinados de estructura o collarín o como le llamamos, el costillar de la formaleta metálico y su superficie de contacto en otro material, que puede ser un fenólico, una madera, un plástico, en fin, hay muchas alternativas para poder lograr la superficie que queremos. Doy como ejemplo un plano de encofrados, el cual hay que estudiar muy bien uno a uno y mirar exactamente cómo se planifica el armado, si van a haber armados de muros independientes al armado de placa, verificar que la placa quepa dentro de esos espacios que dejan los muros. Las fundiciones nunca son perfectas, no he encontrado una obra perfecta en mi vida, entonces nos inventamos la palabra tolerancias, que es el rango en el cual pues pueden variar nuestros elementos construidos y que puedan entrar dentro de un marco de aceptación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos un espacio de 240 en una alcoba, pues una formaleta de placa de 240 no nos va a caber, porque de acuerdo a un filósofo que era mi maestro muy querido, Manolito, decía, ingeniero, un metro no cabe en un metro. Y tenía toda la razón. Entonces hay que dejarle las holguras previstas para que la formaleta quepa después de haber fundido los muros y que su proceso de armado y desencofrado lastime lo menos posible la formaleta. Sistema túnel, lo paso rápidamente, necesariamente necesita de una grúa para moverlo. Cada elemento de estos pesa alrededor de 750 kilos. Es muy rápido el armado, muy eficiente, pero obviamente tiene unas características distintas que pues no es el caso de la conferencia, pero sí es bueno que ustedes lo conozcan. Aspectos a tener en cuenta cuando escojan la formaleta, los empujes del concreto. Es distinto una formaleta que vaya a soportar 240 de presión de altura que una formaleta que vaya a soportar 3 o 350. Igual en ese momento tendrían que pensar en el concreto y cómo lo van a colocar. Entonces, qué equipo de colocación voy a tener para poder utilizar ese tipo de formaleta, si es una bomba estacionaria, si tengo donde colocar el moco de la formaleta o cómo sería la tubería, cómo la voy a llevar hasta el sitio adecuado, si es una autobomba, cómo la voy a mover y cómo la voy a parquear, si es una grúa, qué requerimientos de la grúa necesito, qué problemas puedo tener en el urbanismo si coloco la grúa en ese lugar, el tipo de concreto a utilizar, hay de muchas, el esquema y el abanico ya de posibilidades de concreto es muy grande y debemos conocerlo todos para saber cuál es el mejor a utilizar. Seguramente van a ser de asentamientos controlados, de gravas de un tamaño pequeño, en fin, eso nos genera unos sellos en las puntas de la formaleta, un mantenimiento adecuado y planear, como les digo, todo el sistema y repasemos todo lo que les dije de aquí para atrás, porque cada una de las líneas es muy importante para la planeación adecuada. Que la formaleta tenga suficiente resistencia y rigidez, tanto horizontal como verticalmente.
Las formaletas, cuando se unen todas, pues transmiten los esfuerzos entre todos. Si se funde monolíticamente, un error craso que se llega a presentar es que la presión, obviamente, del concreto se genera mucho más en la parte inferior o en la pata de los muros, en la parte inferior del muro, lo que genera que esa parte se abra un poquito más que las de arriba, que tienen menos presión, y eso genera un cono. Y el cono genera una presión ascendente y por lo general esas formaletas suben. ¿Qué se genera para poder controlar? Pues anclas al piso. Entonces hay parales que no soportan carga vertical de arriba para abajo, sino por el contrario, soportan cargas diagonales o verticales de abajo para arriba. Es decir, trabajan al revés para poder mantener toda la formaleta en la resistencia y rigidez que se planeó para poderlo colocar. La altura a la que se va a colocar el concreto para obviamente generar el refuerzo necesario en cada uno de los elementos, porque obviamente la presión estática que genera es mucho mayor a la del concreto ya fraguado, que los encofrados sean estancos y dependiendo del tipo de concreto, pues van a tener una exigencia mayor o menor. La formaleta tiene que tirar totalmente sujeta por todos lados, tanto vertical, como les digo, de arriba para abajo, como de abajo para arriba, como horizontalmente, para que pueda uno mantener esa geometría que inicialmente se planeó. Utilizar el desencofrante correcto, y el desencofrante correcto lo da el tipo de acabado que vamos a colocar al fin y al cabo dentro de la unidad habitacional, como el tipo de formaleta que estemos utilizando. Es distinto el desencofrado para metal, para aluminio y para madera. Entonces, dependiendo de eso, escojamos muy bien el desencofrante a utilizar. Les recomiendo siempre utilizar desencofrantes de marcas reconocidas, que tengamos su garantía y su hoja de calidad. Una de las cosas que lo traigo a colación también, que fue una anécdota real, hace muchos años cuando empecé con el sistema, utilizábamos ACPM diluidos y cosas de esas para la formaleta, cosa que nos generaba complicaciones gigantes, infinitas, a la colocación de los acabados, pero además de eso, pensaba yo era más barato. Y un día llegó una señora a venderme un desmoldante muy querida, la verdad por esa fue una de las razones, me confieso, y me dejó una muestra para utilizarla. Utilicé la muestra que era más costosa y al final de los días me salió barata, más barata que lo que estaba utilizando inicialmente, así las cuentas en el escritorio no me dieran. Y una de las razones que concluí para que diera más barata es que ni los camiones, ni los carros, ni las motobombas, ni los equipos funcionan con desmoldante. En cambio, sí funcionan con ACP. Entonces son de esos controles sencillos que uno puede hacer en obra para que cada cosa sirva para cada cosa y no se mezclen los consumos dentro de la obra. Aspectos a tener en cuenta del encofrado, planos de encofrado, que el personal que al fin y al cabo utilicemos esté entrenado. Hay dos maneras de hacerlo: cometer errores y aprender, o traer de otras personas que ya lo hayan hecho, aprender de esos errores. Eso ahorra el tiempo. Obviamente la primera obra saldrá un poco más costosa o tendrán menos utilidades, pero seguramente aprenderán mucho de esas experiencias de las otras personas. Tener siempre checklist de todo, de equipo de herramientas, de responsables, cada uno responsable de cada martillo, de cada vibrador, para que esto funcione de una manera adecuada, y tener los elementos de seguridad y uso apropiado para que el riesgo de los accidentes en obra sean mínimos. Tolerancia y resistencia de los elementos separadores, aquí le coloqué corbatas, pero pueden ser cualquiera. Hay elementos que funcionan a tracción, es decir, alargándose, y otros que funcionan a compresión, es decir, despichándose. Los que se alargan tienden a que uno consuma más concreto, es decir, los ojos en los que se pasan los pasadores de la formaleta tienden a alargarse, lo que hace que el muro quede más ancho y consuma más concreto y genere más presión ascendente. Entonces, esos cambios de los elementos tienen que ser justo a tiempo. Me gustan más los que trabajan a compresión, que en algún momento diseñamos elementos que solamente resistían 6 usos y después de despicharlos ellos llegaban a un punto en el cual su deformación generaba que se estallaran. Luego no se podían trabajar más y eran reemplazados inmediatamente. Eso, por el contrario, no generó un mayor costo ni un mayor consumo de elementos. Sí consumíamos más distanciadores, pero el consumo de concreto fue perfecto. Luego ahorramos muchísimo más dinero en el desperdicio de concreto que en el uso de distanciadores, cambiándolos cada 6 días. Distanciadores apropiados, desencofrante ya hablamos, vibrado de concreto, equipo de herramientas, lo he dicho durante toda la conferencia, utilizar puede ser hasta concretos autocompactantes, curador de concreto adecuado, el concreto no se cura solo, así sea sistema industrializado, hay que tener elementos
para que llegue a su resistencia final de una manera adecuada y no generar microfisuras y otras cosas que se generan en las estructuras. Eso obviamente depende del sitio donde se esté construyendo la obra. Hay obras en lugares de mucha más humedad, mucho más calor, en fin, cambios térmicos muy altos, invierno, verano, sé que ustedes tienen estaciones, nosotros aquí estamos en trópico en la mitad del Ecuador, luego realmente no sufrimos mucho por eso, pero sé que ustedes sí, y tener responsables de cada una de las actividades a ejecutar. Consideración, las ventajas del sistema constructivo de muros y placas en concreto se pueden perder si no se tienen en cuenta las características del proceso desde la concepción arquitectónica del proyecto. Un sistema industrializado no es coger una formaleta y embutirla en un proyecto, es que el proyecto nazca como industrializado desde el principio, por eso la buena planeación. Y quiero resaltar algo de esta frase también, el sistema constructivo de muros y placas en concreto. El sistema constructivo de muros y placas de concreto no es mal llamado industrializado. Industrializar es cualquier cosa, ¿se acuerdan? Industrializar es columnas, es vigas, es placas, es escaleras, es cualquier cosa. Es industrializar todos los procesos. Por eso lo denomino muros y placas en concreto. Para eso una coordinación arquitectónica que debe tener todo, no solamente diseñar el tamaño de los espacios y el color de las paredes, sino el diseño estructural, el diseño del concreto, el diseño de la formaleta, el diseño eléctrico, el hidrosanitario, las instalaciones técnicas, en fin, el 100% de lo que esté metido dentro de ese producto final que se llame apartamento. El sistema tiene restricciones, si son bien manejadas, ninguna para mí, si no se conocen muchas. Entonces repasemos cuáles pudieran ser. Muros portantes deben coincidir en todos los pisos, sí, porque si no sale muy costoso hacer unas vigas de transferencia. ¿Se pueden hacer vigas de transferencia? Sí, pero son engorrosas y reducen la industrialización. Entonces mejor que todos los muritos coincidan en el piso. ¿Demolición de muros no se pueden hacer? No, si son estructurales. Pues si se planean desde el diseño arquitectónico, sí se pueden demoler. Si se dejan unos muros en ladrillo o unos muros en panel yeso, pues se podrán demoler después y arquitectónicamente se pueden manejar modificaciones del mismo apartamento vendiendo tipo A, tipo B, de acuerdo a si van o no van esos muros que hemos planeado previamente como demolibles. Densidad de muros portantes versus área construida, realmente sí se llega a un índice mayor. Hay algunos materiales que son un poco más económicos que el concreto y pueden llegar a subir en algo, pero eso tienen que medirlo contra la ventaja de no tener reprocesos en obra, de la industrialización y de recuperar el dinero de inversión mucho más pronto. Luego, si hacen ese análisis general, es mucho más eficiente construir rápido. Luego, mejor que tenga mayor número de muros portantes. Distancia entre muros para que el espesor de la placa no resulte muy alto, sí. Lo ideal realmente es 4,20, me fui al extremo. 4,20 tenemos una placa de 15 centímetros de espesor en un sistema tradicional, de sismo tradicional. Si tenemos un sismo alto, seguramente no lo vamos a poder conseguir. Y esto genera que el consumo de concreto de placa sea muy similar a un concreto aligerado. Entonces, esto se llegaría a hacer si no se requiere o si no se tiene más bien limitaciones por altura. Por ejemplo, este proyecto que estamos ejecutando tiene 20 pisos de altura y tenemos una restricción por altura por la base aérea que tenemos cerca. Pues tenemos esa limitante y por eso llegamos a placas de 10. Seguramente el proyecto se hubiera podido desarrollar con placas aligeradas, pero sería mucho más alto y la restricción de altura no lo hubiéramos podido llegar. Y por ende no a la densificación del área construida y por ende a un mayor costo del lote. Ven tan importante toda la planeación que se debe hacer tiempo a tiempo. Proporción de muros en cada sentido sea similar, claro, pero es igual ocurre en la vivienda o en la estructura de pórticos, en la cual pues el sismo no es un sismo inteligente, sino que él va a atacar la estructura por cualquier punto y tiene que tener pues cómo defenderse en cualquiera de las direcciones. Por esa razón pues tiene que tener su refuerzo estructural en ambos sentidos. Aquí vemos algunas de las observaciones, pues esta es una retícula hecha en muros industrializados y esta es una en tradicional en la cual los muros pues los puedo colocar en cualquiera de las direcciones. Aunque como repito, si tenemos un diseño inicial, esto se puede lograr también inclinado o a 45 grados si se hace una excelente planeación. Ventajas del sistema, pues el concreto nos puede dar una superficie terminada, es una gran ventaja. No tenemos que hacerle nada más para entregarlo y se ve muy estético y muy bien. Se comporta mayor sísmicamente que una estructura porticada. Por esa razón los materiales son mucho más eficientes. No es que coloquemos menos, sino que aquí hay diseñadores igual, y voy a dar pues un ejemplo rápido.
Si uno tiene acá una columna 25 por 25, ya tiene el acero mínimo requerido, así lo calcules, porque el coeficiente de concreto tiene que ser similar al coeficiente del acero, si no uno no trabaja de la misma manera, porque es una combinación de material y por eso un sistema mixto. Si tenemos reducción de esas medidas de concreto, el acero que tiene que ir interno por exigencia mínima es menor. Luego se llegan a que realmente se coloque el acero que se requiera para soportar las cargas estructurales y no como una exigencia de combinación de materiales. Los elementos que en otros sistemas actúan únicamente como sistemas arquitectónicos, aquí funcionan como estructural. Se aprovecha mucho mejor el espacio interior a tener todas las áreas utilizables. ¿Y eso cómo se entiende? Pues a la mano izquierda, pues van a encontrar un sistema hecho en muros y placas en concreto, luego todos los espacios son libres. Si a esto le colocáramos columnas con un sistema porticado, pues hay espacios inútiles, como por ejemplo, lo coloqué obviamente así de manera adrede, una columna colocada pues en la mitad del pasillo, pues el pasillo nadie pasaría, pues ya deja de ser pasillo. Y si lo metemos al interior de la alcoba, pues el closet no existiría y dejaría de ser inútil. Entonces sí se vuelve una ventaja que esos elementos sean estructurales y esbeltos, consiguiendo así que con la misma área construida tengamos un mayor porcentaje de área útil al interior del apartamento, que puede ser entre un 4 y un 5%. Si hacemos un cálculo rápido de un apartamento típico de 50 metros cuadrados, pues tendríamos 2 metros cuadrados más, que eso nos sirve para colocar una lavadora o para colocar la cocina un poco más grande, en fin, la alcoba principal 2 metros más grande, pues sería linda. Entonces eso nos genera que el producto al fin y al cabo que vendemos tenga condiciones mucho mejores que en un sistema porticado. O saber dónde colocar el piano, ¿no? Que por lo general ocurre cuando tenemos sistemas porticados en el cual quedan sitios donde solamente colocar una mata, porque no hay nada más que colocarle, o diseñar un mueblecito para el nicho que quedó. En arquitectura por restricciones no hay ninguna, si abrimos nuestra mente. Vemos este edificio que está en París, en el cual pues la industrialización lo que hizo fue girar 90 grados cada elemento y lo va pasando así en la altura y genera unos movimientos y una concepción de espacio realmente envidiable. O esto que es un hotel en algún lugar del planeta, en el cual pues es una ola, pero realmente pues esas restricciones arquitectónicas están en nuestra mente. Ojalá el color del concreto sea homogéneo, por eso lo mejor es que sea de planta, nunca fabricado en obra de una manera tradicional, sino que sea de planta con sus controles. Definir formaleta y subespecie de una manera muy adecuada. Diseño de juntas constructivas, ya que vamos a tener una unión entre fundida y fundida siempre. Entonces hay que diseñar esa unión porque se nos volvió ya un elemento estructural y arquitectónico del espacio. Y con esto tratemos de lograr y garantizar que el concreto siempre quede determinado. Entonces, aplicar el concreto para que haya muy poquitas cosas que hacer. Aquí hay unos ejemplos de vivienda hecha en concreto. Eso no es ladrillo, sino es un estampado sobre los muros de concreto que realmente crea un movimiento y unas cosas muy bonitas. Este es un edificio realmente muy sencillo en fachadas, todo lo traigo porque igual urbanísticamente y paisajísticamente fue muy bien manejado y se ve realmente muy cómodo con poca excentricidad o cosas colocadas en fachada. Despiece de formaleta, ojalá en esos espacios pequeños no se utilice tanta formaleta, eso genera un montón de piecitas que al fin y al cabo se pierden, una complicación para poderlos desamblar, una complicación para poderlos montar y al fin y al cabo terminan haciéndose de una manera inadecuada. Entonces generemos que esos espacios pequeños sean, por ejemplo, lo de los baños, dejar algunos muros para que sirvan de ductos y hacerlos en otra cosa, no hacerlas o hacerlos en concreto después como segunda etapa o hacerlos en otro material para que esas esquinas y esos recovecos tan complejos pues sean fáciles de ejecutar y se pueda industrializar. Esto obviamente aumenta la vida útil de la formaleta porque no se lastima en su desarmado. Reemplazar algunos muros y hacerlos en otras etapas, como le dije, o en otro material, es lo ideal para poder industrializar el sistema. Generar condiciones para la ubicación de las instalaciones técnicas. Los muros no están diseñados para meter tubos. Perdón. Si los diseña el estructural para que puedan meter tubos, se pueden meter los tubos. Pero no es que estén hechos cualquiera para meter todos los tubos que uno quiera. Creo que va a haber una conferencia acerca de eso, en la cual las estructuras pues se ven deterioradas
por la disminución de sección por los elementos metidos al interior de los muros, no planificados en el diseño estructural. Diseño de juntas constructivas que necesariamente aparecen entre una y otra fundida, estanqueidad del molde para que no se presenten esas oquedades, hormigueros o falta de lechada de concreto en el proceso de desencofre, color de concreto fundidos en diferentes tiempos, para que las fundidas estén planificadas para que la unión siempre quede planeada y se pueda manejar estéticamente al momento de entrega final del producto. Empate de formaleta, siempre la limpieza de los elementos de sus empates debe ser perfecta, que si no empiezan a culebrear o a no encajar bien, y eso no se refleja en la primera formaleta. Tú pegas 2 formaletas de 60 centímetros y vas a ver el error a los 6 metros, es decir, en el apartamento del lado, que ya no dan plomo los muros y se descuadraron por la falta de limpieza de sus elementos. Tener un procedimiento de desencofrado, diseñar elementos de transición entre fundidas horizontales y verticales, y formaletas de baja rotación en el proceso. Aquí vemos algún ejemplo de cómo se puede manejar la junta, que básicamente es un ángulo soldado a la formaleta o atornillado a la formaleta, dependiendo de cuál sistema sea la superficie que utilicemos, para poder generar que esas uniones que nos van a mostrar las fachadas, por lo general, pues sean manejables, y tenemos resultados como estos que van a tener pues un buen resultado al fin de días. Vemos otros ejemplos de edificios de Bogotá, son estos. Este de la derecha fue casi que el primer proyecto de industrialización que hubo en Colombia, por una firma que se llama Pedro Gómez, con un sistema Contec muy bonito que se hizo en Colombia hace muchos años. Este edificio yo creo que debe tener por lo menos unos 40 años, este conjunto, y realmente se mantiene en el tiempo, que es una de las grandes ventajas del sistema, y es que el concreto resiste mucho más que muchos otros materiales y puede quedar muy bien y estable en el tiempo. Conclusiones para una adecuada planeación: elegir el sistema constructivo adecuado. Esto no depende del fabricante, sino depende del proyecto, y poder escoger muy bien la formaleta que mejor se combine con nuestras necesidades. Reducción de tiempos de ejecución, mejor en control de calidad, reducción de costos, no industrializar sin justificación. Si vas a hacer la casa de tus sueños, no la industrialices, es única, es un arte. Si vas a hacer repetición de viviendas, más de 40, industrializa, porque tienes que hacer procesos repetitivos siempre. Industrializar el proceso total, el diseño, las ventas, la construcción, el urbanismo, los subsidios, los créditos, los servicios públicos, el 100% de las cosas se deben industrializar. Como ejemplo, traigo a colación pues la obra que estamos construyendo aquí en Cali, y surge a raíz de necesidades particulares de nuestro país. Las particularidades que tenemos hoy en día es que la tierra es muy costosa en el área urbana. En el área del perímetro de las ciudades todavía se encuentran lotes a un precio asequible, pero muy lejos del centro urbano, es decir, lejos de los colegios, de las universidades, del sitio de trabajo, en fin. Entonces se crean complejidades también de transporte. Luego se han generado en el país construir edificios muy altos, con mucha densidad, es decir, apartamentos pequeños, para poder cubrir el costo de esos lotes, y construir en el centro de las ciudades o en el área metropolitana, teniendo pues muy buena rentabilidad en utilidad. ¿Qué implica la mayor densidad de construcción? Es decir, en el mismo lote, en lugar de construir como se hacía antes, 50 apartamentos, construir 200. ¿Qué implica eso? Pues implica que los espacios, o más bien, empecemos por otro lugar. ¿Qué requerimientos de vivienda han cambiado? Más bien analicemos por ahí el tema. Que los espacios sean adaptables, que es nuestro vivir hoy en día aquí en Colombia, que tenga un costo pequeño, es decir, que se pueda invertir con facilidad, que sea fácil comercializar, la gente quiere un producto que pueda vender al otro día, y los medios de transporte en nuestro país también han cambiado. Y eso lo resumimos en una palabra que yo no sé si se utilice allá, y se llaman los millennials, que son las personas nacidas al final del siglo pasado, que hoy en día ya están generando familia, muy buenos ingresos, y que trabajan y viven de una manera distinta a lo que era, por ejemplo, yo. Y eso ha generado también que el tema de parqueaderos y de transporte sea distinto, porque yo realmente lo pensaría infinitamente encaramarme en una bicicleta de estas, de una moto de estas, de una patineta. Todos los muchachos de hoy en día, porque ya muchachos para mí casi que es todo el mundo, pero la gente joven de hoy en día, nuestros clientes, pues ya se mueven de otra manera.
entonces ya no requieren tanto de vehículos y camionetas estrambóticas, sino más bien de cosas muy sencillas y fáciles para transportarse, que generan exigencias también en nuestros proyectos, como también que exigen electrolineras y ya no gasolineras, y requiere que en el parqueadero puedan conectar sus aparaticos para transportarse y no solamente parquear. Pero ¿qué análisis hicimos inicialmente? ¿Cuál es la incidencia de construir más área? Pues que en un apartamento de 60 metros cuadrados, que es como lo típico que hacíamos antes aquí en Colombia, pues se necesitaba una cocina y 2 baños. Hoy en día en un apartamento hemos llegado a 25 metros cuadrados, pues lo podemos hacer con 30, pues se necesita la misma cocina y un solo baño. Entonces uno pensaría, eso me sale más barato, pues al contrario no, porque la cocina se divide en 60 metros cuadrados, pero te da una incidencia de 0.17. Los 2 baños te dan una incidencia de 0.33, que es 2 dividido 60. Por el contrario, si haces la cocina 0.04 dividido en 25, perdón, 1 dividido en 20, 1 dividido en 25 te da 0.04. Y lo mismo si haces 1 dividido en 25 te da 0.04. Si tú comparas esas incidencias con un apartamento de 60 metros, pues te da un 140 más de costo de cocina en un apartamento de 25 metros y un 20% más de costo en baños en un apartamento más pequeño. Luego el costo de construcción se aumenta. ¿Qué se está logrando acá? Pues apartamentos de este tipo, loft también lo llamaban hace un tiempo, realmente ya no se llaman loft, sino viviendas que ya no tienen doble altura, o sea que ya no tienen 4,50 o 5 metros, sino que tienen 3,30 y ahí meten una camita encima o meten cómo poder subirse a esos elementos y se vuelven apartamentos de un diseño muy moderno con exigencias obviamente de construcción distintas, porque si ustedes ven el problema que teníamos con las columnas antes, pues en estos apartamentos realmente columnas no pueden existir, ¿no? Y vemos cosas como estas de apartamentos realmente atípicos, que ya se nos van a volver muy típicos por el costo, como les digo, de la vivienda y del lote y de la construcción, y podemos llegar a espacios muy amigables con condiciones obviamente de construcciones distintas. ¿Y qué genera esto? Pues una planeación arquitectónica muy bien hecha. Y arquitectónica me refiero a todo, a estructura, a sistemas eléctricos, en fin, lo que debe acarrear una coordinación arquitectónica total. Y hay que analizar los requerimientos de altura para instalación de tuberías. Porque si miramos los sistemas de muros y placas en concreto manejan 10 centímetros de altura de placa. Pues ahí nos cabrán 2 tubos y eso de 3/4. Más de ahí no nos caben. ¿Y cómo vamos a subir toda esa tubería y cómo vamos a alimentar todos esos apartamentos? Pues hay que generar de pronto unas alturas o unos sitios para poder llevar y conducir esas tuberías al sitio final. Distancia entre ejes de mampostería y estructura, porque ojalá siempre la estructura sea el cierre del apartamento y no por el contrario que tengamos una columna metida como un florero en la sala o en el comedor. Números de ductos requeridos para llevar todas las instalaciones, distribución de los apartamentos internos y pensar al fin y al cabo si hacemos apartamentos en los cuales estamos acostumbrados a hacerlos por metros cuadrados o por el contrario hacer apartamentos por metros cúbicos, que creo que es una bonita idea y una bonita operación, que siento yo que cuando empezábamos cogíamos hectáreas y las volvíamos metros cuadrados y ahora tenemos que construir metros cuadrados en metros cúbicos. Eso sería un buen ejercicio de construcción y de venta. Voy a mostrar algunas imágenes de lo que estamos haciendo acá. Esta fue la implantación inicial que surgió del proyecto. Está abriendo, perdón un instante que el AutoCAD es un poco más lento que yo, en el cual vemos un lote grandotote, el cual tiene 6 hectáreas, y cómo lo vamos implantando y sacarle el mejor producido a este lote. Este lote queda en el centro total de la ciudad, es decir, alrededor hay comercio 100%, hay muy poca vivienda y es un lote de transformación urbana, en el cual estamos planteando construir esta torre, que es la que van a ver que está en este momento en proceso. Tiene un área en planta aproximada de unos 1.050 metros cuadrados por piso, tiene 20 pisos para un total de 21.000 metros cuadrados aprox. Una torre 2 que tiene 12 apartamentos por piso también de 20 pisos y una torre de parqueaderos que va a albergar los parqueaderos de estas torres y un futuro centro comercial y unas futuras torres adicionales. Eso fue el planteamiento inicial, obviamente pactado con la ciudad, pactado con los proveedores de servicio público para poder llegar pues a los requerimientos que se necesitan
de servicios públicos. Después de esto, pues llegamos a un plano, perdón que algo se me chocolateó acá, voy a salirme de la presentación un instante, y les voy a presentar el plano arquitectónico, en el cual de la torre se planearon 17 apartamentos por piso, 17 apartamentos por piso, voy a tratar de moverlo por acá, el cual está configurado por un acceso con una zona de ropas, su cocina, sala comedor, dos alcobas, la alcoba auxiliar, la alcoba principal, con una posibilidad de baño de construcción hacia futuro, la alcoba principal y un baño común. Esto nos generó 17 apartamentos por piso que teníamos que alimentar de energía y electricidad. ¿Cómo se hizo el planteamiento eléctrico? Que lo vemos acá. Pues llevamos unas tuberías desde el primer piso, ya que el proveedor de energía de nuestro país y de Cali no aceptó que tuviéramos medidores piso a piso como era lo ideal, sino que nos exigió que estuvieran a primer nivel para que las personas que vienen a hacer la lectura del consumo no subieran todos los pisos, sino que la tomaban el primero. Lo sentimos como capricho, pero así fue la decisión. Entonces se tomó el diseño de que todo iba alimentado por apartamentos y en la parte central del corredor, que la voy a tratar de sacar un poquito, pues iba en el corredor, en unos descolgados, la parte de comunicaciones. Y si miramos a mano izquierda, pues vemos las instalaciones eléctricas que deben ir por el centro de la placa con un refuerzo planeado con el estructural para poder tener iluminación en los costados y vemos cómo se resolvió uno a uno cada apartamento. En la parte hidrosanitaria, pues se hizo algo parecido, ya que en esto específicamente del apartamento o del edificio, de cada piso tenemos los medidores piso a piso, afortunadamente. Entonces tenemos 17 medidores en esta ala que tenemos que alimentar a cada ala de los apartamentos. Obviamente pues no podíamos meter todos los tubos por la placa, luego también se generaban unas rutas en las cuales se iban entregando tubo a tubo en cada uno de los apartamentos y se iba generando el menor impacto estructural a la vivienda. Y si vemos el plano hidrosanitario, para concluir, pues vamos a ver a nivel de primer piso un montón de cajas de comunicación final en las cuales se están recibiendo todos los sistemas y se vuelve esto como el sistema circulatorio nuestro, ¿no? En el cual tenemos un montón de cosas que debemos resolver al interior del edificio y esto solamente se logra con un trabajo interdisciplinario de todas las personas que están pues involucradas dentro del proceso. Como les dije, me salí de la presentación para poderles presentar los planos, pero ya nos volvemos a involucrar en ellos. Entonces, básicamente lo que vimos fue el planteamiento estructural, en el cual vimos que la mampostería y la estructura era la misma. Vimos los números requeridos, columnas y pantallas no podía llevar esto, no había ninguna manera. Entonces volvimos los muros como casi pantallas, una rigidez de los elementos que nos permitía pues lograr un producto óptimo al fin y al cabo, unos concretos de alta resistencia para poder generar que esos elementos sean de un tamaño más delgado y poder generar espacios de una mejor habitabilidad. Unas placas que pensamos fueran iniciales potenciadas en acetón, en fenólico, las tuvimos al fin y al cabo, terminamos construyéndolas en sistema de placa en concreto de 10 centímetros de espesor. Y obviamente pensamos en algunas cosas de la industrialización, y era la altura libre limitada, las luces libres limitadas, pero llegamos a industrializar, llegamos a romper esos paradigmas y esas limitaciones que posiblemente generaba inicialmente el sistema y logramos generarlo como una construcción industrializada con muy buen éxito. Estructura porticada, pues la ubicación de columnas al interior de los espacios era absolutamente imposible de ejecutar, por las razones que ya expliqué, que es una copia de la diapositiva de arriba que la traje como para recordar lo que hablábamos, de que en un apartamento más pequeño, pues realmente ahí sí que se vuelve imposible poder colocar estos elementos al interior. Y llegamos a la conclusión, se deben mezclar los sistemas, y sí, llegamos a eso. Llegamos no a hacer a muros delgados, sino a muros gruesos. Aquí estamos construyendo muros desde 15 centímetros hasta 30 centímetros de espesor y placas de 10 centímetros.
en los cuales nos permitió alcanzar 20 pisos de altura. Instalaciones técnicas, pues obviamente lo que les comenté en los planos, el aumento de medidores. Aquí tenemos 331 apartamentos que necesitan 331 espacios para cajillas, que se vuelven espacios ya muy importantes de cómo manejar arquitectónicamente y técnicamente dentro de los espacios, que rápidamente les comenté cómo lo pudimos solucionar. Mayores números de tuberías y conductores al interior del edificio. Tendríamos que, perdón, subir 331 tuberías de alimentación eléctrica para poder alimentar cada uno de los apartamentos, ya que si recuerdan, tenemos los medidores a nivel de primer piso de energía y requerimientos de servicio público que también analizamos. Se requieren todos los servicios en cada apartamento de gas, energía, agua, comunicaciones, televisión, o por el contrario llegamos a solamente escoger algunos de estos servicios supliendo alguno de ellos con otras tecnologías. Entonces también analizamos hacer comparativos de espacios requeridos por medidores, con este comparativo analizar si se requiere el sistema de gas natural para calentar agua o no, analizar cómo manejar el servicio de televisión, pudiéramos llegar a un sistema conjunto del edificio y eso da obviamente muchas más libertades, que usted tenga un servicio de internet en el 100% de todo el edificio y no solamente en el apartamento, y sea una cuota que se paga con la administración, cosa que reduciría sustancialmente el consumo, obviamente, de ese servicio. Se requiere telefonía o ya los celulares funcionan 100%. Entonces, ¿cuáles eran las conclusiones para poder llegar a eso? Ya que un servicio de conmutador pues era imposible. O sea, meter un tubo más a esos edificios era imposible. O sea, ya todo estaba como un mecano perfectamente armado. Y un sistema de conmutadores funcionando con internet, pues es muy fácil de hacerlo y con el celular. Casi así que si usted se va a hacer una diligencia al banco o a la tienda a comprar algo de agua, pues perfectamente puede atender al visitante o al celador con una conexión inalámbrica a su celular. Luego llegamos a mirar tecnologías nuevas para poder resolver este problema de áreas que se nos estaba presentando. Y empezamos a tener en cuenta aparatos eléctricos, reducir servicios públicos, centralizar servicios requeridos por los habitantes, es decir, ¿para qué una lavadora? Entonces coloquemos 10 lavadoras abajo, 15 lavadoras abajo. ¿Y cómo se funcionan? Pues por internet. ¿Y cómo las controlan? Por el celular. ¿Y cómo saben si están desocupadas? Con una cámara. ¿Y la cámara cómo funciona? Por internet. Y todo empezamos a conectarlo para que funcionara muy bien con la tecnología que tenemos actualmente y cogiendo la tecnología, perdóname, repito la palabra, de punta en el momento. Para eso también analizamos una posibilidad y es utilizar tecnología de la industria, que es, por ejemplo, la electrobarra. Si en lugar de tubo llevábamos una electrobarra y alimentábamos en cada piso, medidor por medidor, pues salía mucho más económico que llevar 331 puntos. Y además que se nos generaban, no sé, 20 apartamentos más para la venta, que no les quiero contar cuánto vale eso vendido. Entonces, realmente el electrobarra trayendo un elemento desde fuera, que era la industria, digo la industria porque se utiliza mucho en eso, poderlo traer a vivienda, pues no sonaba del todo loco. Utilizar calentadores eléctricos ya controlados con mucha tecnología o utilizar una caldera central. E hicimos muchas cuentas, que pues una a una explicárselas no vale la pena, pero básicamente se tomaban alternativas como utilizar todos los calentadores a gas, utilizar la mitad a gas, utilizar caldera, utilizar calentadores eléctricos, y cada uno tenía una implicación distinta, ¿no? En tuberías o en el aumento de la subestación, o por el contrario en el aumento de la capacidad de carga que requería cada apartamento, o por el contrario instalar la tubería de gas. Y hicimos muchos ejercicios, tal vez unos 7, 8, calculando al fin y al cabo cuál era la mejor opción, y lo traigo como un ejemplo de los ejercicios que se deben de hacer previos para una muy buena planeación del proyecto. Es decir, estos proyectos a los que nos estamos enfrentando hoy en día, proyectos modernos, quiero decirlo, proyectos con muchos retos y retos nuevos, pues tienen que exigir una planeación mucho más grande y no solamente poner como un sello del apartamento que siempre hacemos para poderlo repetir muchas veces. El tratamiento hidráulico ya se los mostré, voy a pasar estas diapositivas porque ya les mostré todo, simplemente les voy a mostrar unos cortes por donde iban las tuberías sanitarias perfectamente ubicadas en buitrones o espacios libres dejados en la estructura para poderlos forrar con otro material que no es concreto. En nuestro caso es, en algunos casos, panel yeso,
y en otros casos son ladrillos, y no utilizar concreto en esos elementos para poderlos instalar obviamente después y garantizar no dañar la estructura. Vemos acá cómo es todo el entramado de un apartamento, con todas las tuberías, algunas que pasan por placa, otras que pasan por muro, otras que pasan por ductos, donde van las cajas cada una de telecomunicaciones, eléctricas, en fin, todas las cosas que requiere un apartamento para hacer ese sistema circulatorio. Y esto pues es una fotografía, una imagen extraída de un programa que se llama Revit, que permite pues trabajar a todos los diseñadores de cualquier parte del mundo y cuadrar cualquier interferencia o cualquier cruce de tubería que exista, y con un manejo adecuado, que pues lamentablemente no hemos llegado aquí todavía en este proyecto, de poder hacer presupuestos al detalle de esto. El diseñador hidráulico sí los logra sacar sobre Revit, pero algunas especialidades todavía están en proceso. Capacidad de la subestación de acuerdo al número de unidades a construir. Nos enfrentamos, por ejemplo, aquí en Colombia, no sé la normatividad argentina y de Latinoamérica como sea, pero hay algunas limitaciones en el cual calculan la subestación por el número de unidades, no importando cuánto consuma cada una. Entonces uno se puede volver muy eficiente, pero realmente toca convencer a la gente de que no necesitas una subestación tan grande y la norma no te lo permite. Y aquí me acuerdo de algo que también quiero compartir, de esa imagen. ¿Se acuerdan que inyectaban el concreto en la Formaleta en México? Ellos lograron hacer en industrialización algo que me encanta contar, una vivienda, contando el tiempo desde el momento que llegaba la primera persona con una pica o con un elemento a iniciar excavación de una casa, daba la llave en la puerta para poderse entregar al dueño en 19 días, porque todo lo planificaron muy bien. Era una compañía que construía 25.000 unidades de vivienda al año, es decir, como 120 viviendas diarias. Es una verdadera locura. Entonces hacían magia por eso. Y no lograron entregar la vivienda en 19 días, fue como una frustración que ocurrió, ya que nos enseñaron a todos en la Universidad de Ingeniería que el concreto va a la resistencia final a los 28 días. Entonces, por norma, no se podía entregar la vivienda a los 19 días, sino tenían que esperar a que el resultado del concreto les diera la resistencia a los 28 días, así demostraran que ya la habían superado. Entonces, son cosas como ilógicas, todavía que tenemos que luchar contra nuestra normatividad, pero es muy bueno enfrentarse a eso y da una satisfacción saber que la velocidad de nuestra industria pues va a un ritmo importante que nos genera esos retos. Planeación del sistema de comunicaciones y de seguridad, como les dije, tener cámaras unidas a internet, tener la comunicación por celulares, tener un sistema central de internet y de televisión, lo que genera menores costos de instalación, menores costos para el usuario final, en fin. Aquí lo coloqué, repetidores por piso, disminuir diámetros y número de ductos requeridos, una central telefónica como para qué, servicio de comunicaciones por red, citófono, 1000 veces citófono, internet comunal, sin duda alguna, televisión, instalación encubierta, instalación por cable, y se empiezan a definir todas esas cosas. Nos vimos enfrentados a una cosa que se llama seguridad humana, que en los proyectos, pues, a veces se pasa como de largo, pero es muy importante tenerla en cuenta cuando se masifican tantas unidades de vivienda en un solo lugar, ya que debemos garantizar su evacuación. Entonces casi que uno lo chuleaba porque pues en 8 apartamentos por piso evacuarlo por una escalera pues está hecho, pero 17 apartamentos por piso pues requiere más de una escalera, y si son 20 pisos pues de pronto requiere más de 2, y mirar cómo se va a utilizar la cubierta, porque la cubierta se volvió útil y es una cubierta verde con ciertas características. Entonces, cómo se maneja la seguridad humana en este tipo de viviendas, que genera de pronto colocar escaleras adicionales. Entonces, es muy bueno tenerla en cuenta desde el principio del proyecto para no equivocarse. Voy a mostrar rápidamente fotografías de lo que se está haciendo acá. Me solicitaron que fuera como una muestra real de algo en ejecución. Esa es la cimentación del edificio, que mide 2,40 de altura, es decir, no queda tapado por la cimentación. La construimos en formaleta metálica. Ahí ven toda la formaleta como está, las personas en escala real de cómo quedaban realmente tapadas por esas vigas, todas las instalaciones que se colocaban al interior de esa cimentación. La cimentación realmente quedó como para mostrar, como una fotografía. Es una cimentación que quedaba para enterrarla. Después de eso se colocó una esterilla en madera, unas láminas de madera, aquí son guaduas, que se producen muy fácil en el sector, son de común uso, y fundimos la placa superior con sus instalaciones. El armado de acero de esas pantallas, que si ustedes ven, pues el concreto que utilizamos fue especial, casi de un autoasentamiento, ya que
El hierro era muy masivo, como ustedes ven, tocaba casi que inyectar el concreto, pero se manejó sin ningún problema. Como ustedes ven, no hay instalaciones en estos elementos de borde. Colocamos la formaleta nuevecitica, bajada del camión, ya modulada previamente para poder hacer todas las formas que requeríamos, y fundimos los elementos. Luego de eso colocamos una formaleta metálica. Si ustedes ven la formaleta de muros, es una formaleta de madera, de una superficie de fenólico, y su estructura es metal, que fue la mejor condición que logramos para el proyecto. Una formaleta metálica para placas que se colocó luego de fundidos los muros, que se hacía pues obviamente en 2 etapas, instalación de elementos metálicos de ductos, instalaciones internas, seguido al día a día como estaban los diseños, el seguimiento del edificio, que en la primera fotografía vamos en el piso 7, en la segunda vamos en el piso 8, la instalación de las formaletas con todos sus elementos de seguridad y barandillas, estas fotos pues muy recientes acá, y pues como vamos ya avanzando, este es piso 16 o no, por ahí 13 tal vez, o 16, las condiciones que colocamos al interior del apartamento para hacer los ductos en ladrillo y en algunos casos en panel yeso por la instalación de cajas y elementos de tubería que no permitían otro sistema. Y aquí ya vamos en el piso 17. Esta fotografía tal vez es de ayer o anteayer. Hacemos un piso por semana, 1.100 metros cuadrados a la semana, 17 apartamentos semanales durante las últimas semanas, y esperamos ya terminar en 3 semanas toda la estructura que inició desde el 11 de enero con la primera retroexcavadora excavando la primera pala de excavación. Llevamos 8 meses en 17 pisos que estamos ya terminando de estructura. Formatos de control que llevamos en la obra. Vamos a mirar algunos. Estos pues los podrán ustedes compartir o mirar luego de que ICPA pueda pues compartir la presentación, tal como lo indicó Matías al inicio de la conferencia. Vemos revisión de controles de cada una de las cositas que hacemos, tanto de excavaciones para solado, concretos de limpieza, aceros de refuerzo. Estos son formatos que llevamos día a día en la obra, encofrado de cada uno de los elementos, si están los padres hidráulicos, la colocación del concreto, cómo se hace, si es con bombas, si es, en fin, todas las condiciones que requiera el sistema. Perdón que me enredé aquí otra vez. Formato de liberación de acero de muros. Perdón. En el cual van a encontrar también en el formato qué se ve de cada cosa de los muros, de diámetro del acero vertical, en fin, si está bien amarrado, si hay la cantidad de ganchos, a la distancia adecuada, todas las condiciones que deben de tener los muros. Lo mismo ocurre en la losa. Como ustedes lo pueden ver, y las convenciones que se utilizan. Como le digo, son formatos que se llevan día a día. La liberación en el proceso de fundida, de cómo tiene que estar el concreto, si está vertical, si no está vertical el muro, en fin, todas las que están en el eje, si está plomado, todas las condiciones que se deben cumplir para poder autorizar la fundida, y un formato al fin y al cabo de recibo de esa estructura. Entonces ya la fundí con todos los controles, como la recibo. Entonces la recibo con unos vanos de puerta principal, de ventana 1, de pasillo, de alcoba 2. Aquí están marcados los números de los vanos, las distancias libres teóricas que había en cada apartamento, cuáles fueron las reales, sus alturas, para poder al fin y al cabo que eso se vuelva la historia y la hoja de historia de cada una de las unidades construidas, y se puedan resolver, si esto ocurre, algunas condiciones de ajuste en cada una de las unidades. Muebles especiales que necesitamos utilizar, esto lo traigo como un ejemplo de que ya llegamos en ingeniería hasta mirar cómo se va a moblar estos tipos de apartamentos con muebles multifuncionales que permiten tener escritorios, camas, espacios en los cuales se pueda utilizar con mucha versatilidad toda esta cama, por ejemplo, que se vuelve un nochero y se vuelve un espacio adicional. En conclusiones, hay que coordinar todos los diseños para lograr una mejor eficiencia. Todos. Incluir el diseño de seguridad humana desde el inicio, que están utilizando edificios de gran volumen de personas para no recibirse sorpresas, escogencia adecuada del sistema estructural, análisis previo presupuestal con todas las condiciones que les acabo de decir, de servicios públicos, de condiciones de entrega, presupuesto versus diseño, proceso de
retroalimentación con todo el equipo técnico y realmente esto es planear, planear y volver y planear. Y si llegamos a un proyecto adecuado y bueno, pues tendremos muchísima rentabilidad. Es industrializar todos los procesos del proyecto. Tener mesas de trabajo virtuales, que aunque las teníamos antes, la pandemia mundial nos ayudó a todos a poder concientizarnos y poder trabajar de esta manera mucho más eficiente y que nos dé miedo realmente de asumir el reto de innovar. Cada vez vemos, y vuelvo a ser símil con la industria automotriz, carros modelo 2020, 2023 ya están saliendo y están promocionándolos hoy en día. Pues que nuestras viviendas también sean modelo 2023 y 2024 y sigamos innovando día a día para darle un mejor resultado y un mejor producto a nuestros clientes. Pues bueno, yo les agradezco la paciencia que han tenido conmigo. Les pido disculpas previas si alguna omisión ocurrió. Y bueno, les cuento que empezó a llover acá. Es un campamento de obra no tan sofisticado. Tengo teja de zinc. Luego, si empieza a llover más duro, el ruido de la lluvia no nos va a dejar escuchar. Por eso aceleré un poquito el ritmo y les agradezco nuevamente, de verdad, que me hubieran permitido compartir ese espacio con ustedes y transmitirles algo de las experiencias vividas en el sistema. Bueno, buenísimo, Francisco, la verdad que súper completo y bueno, yo lo he seguido muy bien, muy entretenido, también hay comentarios en ese mismo sentido, así que bueno, creo que está más que cumplido. Hay una pregunta de Mauricio, si querés la vemos. Dice, cuando estabas hablando de encofrados de madera, ¿qué madera aconsejas para utilizar en esos casos? Y él aclara que en Argentina utilizamos fenólicos de 18 milímetros de espesor, si ustedes usan lo mismo por allá. Sí, la madera realmente, como cualquier tipo de formaleta, depende de los números de uso que le vayas a dar, ¿no? Entonces, madera, pues, como les decía, cartones, pues, muchas se puede usar y de una vez. Hay maderas mucho más finas, como, no sé, utilizamos amarillo, utilizamos otros tipos de maderas mucho más duras, si requerimos repetirlas varias veces. El fenólico es una madera muy adecuada. Lo que te aconsejo y el cuidado que hay que tener al fenólico es cuando se recorta, volver a cuidar esos laterales o esos cantos de la madera. El fenólico sufre cuando le entra humedad, los cambios de humedad lo afectan mucho. Entonces es bien importante cuando la recortes para hacer alguna de las formas del encofrado, volver a proteger esos cantos. Hay cintas, hay materiales de poliuretano, en fin, ya hay cosas diseñadas para poder mantener esas superficies selladas y que se afecten lo menos posible. Bien, bueno, recibimos también bastantes comentarios de felicitaciones, así que bueno, después Francisco te comparto esa información. Bueno, una pregunta de Víctor Hugo, dice, ¿cuál es el precio en dólares de un departamento de 60 metros cuadrados, lo que están construyendo, si tienes ese número? Supongo yo que sea precio de venta o precio de construcción, no lo sabría. Depende, aquí en Colombia funciona mucho algo que se denomina los estratos, que es ubicar a la población de acuerdo a su capacidad económica. Entonces hay estratos 6, en los cuales hoy en día un metro cuadrado de construcción puede estar por el orden de los de venta de unos $3,000, y hay viviendas que se llaman viviendas de interés social de estratos 1 y 2, que puede estar en el orden de venta de unos, ¿cuánto te pudiera decir? Espérate que hago la cuenta porque la hago de pronto mal. Voy a coger una calculadora, antes era mucho más rápido, te cuento. Ahora me toca ya coger la calculadora. Entonces te cuento que esto puede ser 1 millón de pesos colombianos, y hoy estamos como a 4.400 pesos, de unos $227 el metro cuadrado final de venta. Entonces la variación realmente es muy grande, dependiendo, como te digo, del estatus socioeconómico, pero donde nos movemos nosotros es como por ahí, oscila como entre $230 hasta $1,000, por ahí va la cosa de un apartamento de 60 metros cuadrados, metro cuadrado, ¿no? Bien. Bueno, agradece Víctor Hugo la respuesta.
Hay una pregunta que se refiere a dónde van a acceder al material de esta presentación. Bueno, dentro de la misma página web de ICPA. Yo les decía, entran a www.icpa.org.ar. Van a ver una barra arriba color gris, hay un botón que dice formación, y ahí dentro hay una opción que dice webinars. Entonces ahí van a ver unas cajas de colores, ahí hay una que dice Seminario de Vivienda de Hormigón Industrializada en Sitio. Hacen clic ahí y ahí van a encontrar el video y el archivo de la presentación. Así que, bueno, sírvanse de buscarlo ahí. Como ya estamos un poquito pasados de horario, bueno, si les han quedado alguna pregunta, les pedimos si nos la mandan por mail y la vemos con Francisco en estos días. Solo pasarles un último mensaje. El martes de la semana que viene es nuestra última sesión de este seminario. Recordarán que nos quedó una parte pendiente de la sesión anterior, que no fue posible darla el martes 6, que se refería a revestimientos y acabados. Entonces vamos a comenzar la sesión que viene, la del 20 de septiembre, con esa pequeña charla, y después vamos con lo que estaba originalmente previsto, que es casos de obras en distintos países, algo de Argentina, pero también de Chile, Brasil, Colombia y Centroamérica. Eso lo vamos a hacer a través de los 3 expositores que ven allí. Iván Botero ya lo tuvimos previamente en la sesión número 2, bueno, él nuevamente va a participar. También va a estar Juan Riquelme Mancini, él es de Peri, Chile, y Martín Suffern de Argentina, de la firma Eidico. Así que de mi parte ya no mucho más. Realmente, Francisco, quedamos en deuda contigo, esperamos alguna vez poder retribuirlo, y si te das una vuelta por Buenos Aires o por Argentina, invitarte a tomar algo o a comer algo. Así que nuevamente muchas gracias por compartir tus conocimientos en esto. Será un placer conocerte en persona y obviamente compartir un cafecito contigo. Bueno, estupendo. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Chau, chau.